En este mes de junio hemos estado hablando acerca de lo que es ser un discípulo de Jesús, acerca de ser transformados en discípulos. ¿Qué significa ser un discípulo? Para esto quiero que hagamos un ejercicio para iniciar en el tema que quiero hablarles hoy. Quiero que miremos la pantalla por un momento. Usted me va a ayudar a identificar algo. ¿Me hacen una seña? Ajá, sí. A ver, ¿alguien identifica esto? Cuando se lo muestro, ¿qué se le viene a la mente? ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente? Un teléfono. Algunos dicen mi hijo, pastor. La siguiente imagen que tenemos, quizás esta está un poquito más difícil, pero ¿qué se le viene a la mente? Encomiendas, correos, ok. Siguiente. Ajá. Ok, muy bien, muy bien. Siguiente imagen. ¿Qué se le viene a la mente? Lo relaciona con zapatos, ok. Siguiente imagen. Pastor, esa es la confirmación que estaba esperando. ¿Qué se le viene a la mente? ¿Con qué lo relaciona? Con carros, muy bien. A ver, ¿qué acabamos de ver en pantalla? Algunos logos de algunas marcas. Yo quiero decirles que la vida del ser humano está llena de marcas precisamente. Y las marcas terminan definiendo quiénes nosotros somos. Las marcas en nuestra vida vienen dadas por nuestros valores, por nuestro carácter, por nuestra historia, por nuestro propósito, y eso va generando marcas en nuestra vida. La marca es aquello con lo que las personas nos identifican. Nosotros podemos identificar personas por marcas. De pronto en su familia hay una persona que tiene un temperamento bastante fuerte. Usted dice, no, es que él es muy amargado, dice alguno. Es porque esa es una marca que la persona tiene. Sin embargo, hay personas que tienen buenas marcas en su vida. Por ejemplo, la marca de la excelencia. ¿Cuántos tienen esa marca? La marca de la excelencia. Hay otros que tienen la marca de la fe. Porque hay personas que dicen, pastor, sea cual sea la circunstancia, yo creo. Yo he aprendido a creer en cualquier situación. Es decir, que en usted está la marca de la fe. Veo que en la iglesia de Viluz, en nuestra casa, hay muchas personas que tienen la marca del servicio. Tienen un corazón para servir no solamente dentro de la iglesia, sino en su casa y a las personas que están fuera también en su trabajo. En cualquier lugar que llegan, tienen la marca del servicio. Pero así como existen ese tipo de marcas, existen otras marcas, como la marca de la inconstancia. Hay personas que son inconstantes en las cosas que hacen, y la Biblia dice que los que son inconstantes son como las olas del mar que van de un lugar a otro. Y ese tipo de personas, cuando piden algo, no lo reciben, porque la Biblia dice que su misma inconstancia pues los lleva a tambalear en cosas tan importantes como la fe. Pero también pueden haber marcas en la vida de una persona como la de la queja, como la de la amargura, como la de la duda. Pero como estamos en el mes de discipulado, hoy vamos a hablar acerca de la marca de un discípulo. ¿Y cuál es la marca que hay en la vida de un discípulo? ¿Qué es lo que caracteriza a un discípulo de Jesucristo? Y esa marca es precisamente la marca de la obediencia. Diga conmigo, la marca de la obediencia. Miren, hay marcas que puede tener una persona que no es cristiana, que no se identifica como seguidor de Jesús, y que puede tener un cristiano. Por ejemplo, hay personas afuera que son generosas y no necesariamente son cristianas, pero son generosas. ¿Conoce a alguien así? Sí, yo también conozco personas así. Conozco personas que tienen la marca de la paciencia. No son cristianos, pero son personas pacientes. O conozco personas que tienen la marca de la puntualidad y no son cristianas, no son personas que profesan la fe. Sin embargo, esas son marcas que podemos compartir con personas que están afuera. Pero hay una marca que identifica al discípulo de Jesús, que no la tiene nadie más.
Esa marca no la compartimos, esa marca es propia del cristiano y es la marca de la obediencia. Esa es la marca que a nosotros nos identifica, solo nosotros la tenemos. Cuando llegamos al Señor, usted y yo sabemos que llegamos de una manera que necesita ser cambiada. ¿Usted está de acuerdo conmigo con que necesitamos ser cambiados? Le pregunto. Necesitamos ser cambiados. Y cuando llegamos a la iglesia, empezamos a vivir un proceso de transformación donde Dios a través de su palabra comienza a cambiar nuestro corazón y nosotros, mientras vamos siendo obedientes a esa palabra, nuestro corazón va siendo cambiado por Él. Precisamente una de las cosas que siempre hablo con mi equipo es que yo les digo que un discípulo tiene una característica. Y la característica de un discípulo es que tiene un corazón que es moldeable. Es un corazón que es como una plastilina. Es un corazón al que Dios le puede dar forma. Es un corazón que acepta correcciones, que acepta que hay cosas que necesitan ser mudadas, que necesitan ser cambiadas. Usted y yo sabemos que cuando empezamos a caminar con Jesús o llegamos a la iglesia, llegamos con muchas áreas en nuestra vida a las que hay que hacerle ajustes. Pero precisamente un discípulo de Jesús es una persona que acepta ser corregida, que acepta ser enseñada, que acepta que no siempre tiene la razón y que no todas las decisiones que toma son las correctas. Por eso necesitamos que sea la palabra de Dios la que guíe nuestra vida y nuestras decisiones. ¿Está usted de acuerdo conmigo? Ahora vamos a ver algo que pasó en la palabra de Dios y cómo Jesús insistía y continuamente hablaba de que Él estaba buscando era discípulos. Acompáñenme al libro de Juan capítulo 8 versículo 30. Juan capítulo 8 versículo 30. Y mire lo siguiente, la Biblia dice, hablando Él de estas cosas, la Biblia dice que muchos, dígalo fuerte, muchos creyeron en Él. ¿Y por qué muchos creyeron en Él? Cuando usted lee el capítulo completo, Jesús estaba hablando de que Él era la luz del mundo. Jesús estaba hablando de que Él tenía una comunión con el Padre, de que Él estaba cerca del Padre, de que todo lo que Él hacía no lo hacía por su propia cuenta, sino porque el Padre se lo había mostrado y Él lo había aprendido del Padre. Es decir, que cuando Jesús empezó a predicar esto, muchas personas comenzaron a creer en Él. Pero Jesús, veo en su palabra, que no contento con que ellos hayan decidido creer en Él, Jesús les hace una invitación. Y es un paso más allá al que Jesús quiere llevar a los que creen en Él. El versículo 31 dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, presta atención, en el 30 habían creído. En el 31 Jesús le dijo a esas personas que habían creído: si ustedes permanecen en mi palabra, acuérdense de ese verbo, permanecer, serán verdaderamente mis discípulos. Y el versículo 32 dice: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ahora, el Señor le estaba diciendo a los que habían creído: no basta con creer. Ahora yo los quiero invitar a dar un paso más profundo. Y ese paso más profundo es el de convertirse en discípulos. El discipulado es una invitación a ir más hondo, a ir más profundo. Jesús le estaba diciendo a los que habían creído: para convertirte en un discípulo, o sea, ahora estás en la etapa de creyente, ahora eres alguien que cree en Jesús. Yo quiero decirles que hay muchas personas que simpatizan con Jesús, pero una cosa es simpatizar con Él y otra cosa es ser discípulo de Él. Y la diferencia es que la Biblia dice que para pasar de ser creyente a ser discípulo hay una palabra en el centro que es permanecer. Permanecer. Y para explicárselo mejor, para darle un ejemplo más claro de lo que significa permanecer, pues con toda la situación país, usted conoce que hay muchas personas que han salido de Venezuela. Y eso no está mal, eso está bien. Hay muchas personas que han salido de Venezuela. Pero usted y yo
que nos hemos quedado acá, hemos decidido permanecer aquí. Hemos decidido permanecer. ¿Y sabe qué es lo que hace un discípulo de Jesús? Permanece. Un discípulo de Jesús permanece. ¿Permanece en qué, pastor? La Biblia dice, si ustedes permanecen en mi palabra, el primer lugar donde debemos permanecer es en la palabra del Señor. Pero también permanecer obedeciendo al Señor. Pero también obedecer permaneciendo en el lugar donde Dios te plantó. Pero también permanecer haciendo lo que Dios te ha pedido que tú debes hacer. Y permanecer es lo que te convierte en un discípulo. Permanecer en el mismo lugar a pesar de lo que pueda estar ocurriendo. Eso es permanecer. Mantenerse en un mismo sitio. Ahora, permanecer tiene que ver con quedarse. Yo quiero decirte que permanecer es más difícil que comenzar. Te lo voy a repetir. Por eso muchas personas no se convierten en discípulos, porque permanecer es más difícil que comenzar. Hay muchas personas que comienzan, pero la clave para convertirme en un discípulo está en mantenerme en ese mismo lugar. Ser un discípulo es entender que no podemos permanecer con la misma vida. Ahí sí no tenemos que permanecer con la misma vida que llevamos antes de conocer al Señor. Ahora, el Señor da la clave y el Señor dice que hay algo que Él desea de las personas que creen en Él. Y es que al permanecer se conviertan en sus discípulos. Escucha esto. Seguir a Jesús o creer en Jesús es gratis. Ser discípulo de Jesús tiene un precio. Seguir a Jesús es gratis. Creer en Él es gratis. Convertirse en discípulo tiene un precio, y es el precio de la obediencia, y es un precio que precisamente no todos están dispuestos a pagar. Quiero decirte que obedecer al Señor es una llave para que el favor de Dios se desate en tu vida. Quiero decirte algo, iglesia. Si tú quieres pasar a un nuevo nivel de favor de Dios en tu vida, de la gracia de Dios, la gracia es inmerecida, pero cuando obedecemos al Señor, parece que el favor de Dios viene sobre la vida de aquel que ha decidido obedecerlo a Él. Porque te voy a contar algo que me pasó hace como 3 semanas. Estaba hablando con un amigo que está en Estados Unidos y me dice, pastor, tengo que presentarme en una corte, tengo que presentarme. El problema es que todos los que se están presentando, pastor, los están dejando detenidos. Pero pastor, ora por mí. Él es un discípulo de la iglesia Ibiluz, y él cuando viaja a los Estados Unidos, él todavía no había dado el paso para bautizarse, todavía no había dado el paso para comprometerse con el Señor. Pero él me dijo, pastor, ora por mí y yo me comprometo, yo me comprometo contigo, pastor. Así me lo dijo él, de que cuando llegue allá yo voy a buscar una iglesia y yo me voy a alinear con Dios. Y como me lo dijo, lo hizo. Llegó a los Estados Unidos, asistió a una iglesia, y luego de asistir a la iglesia, él me llama al mes y me dice, pastor, a mí me encantaría que tú me bautizaras, pero yo me puedo bautizar aquí. Yo, por supuesto, bautízate, le dije yo. Bautízate, no tienes que preguntarme eso, bautízate. Y él se bautizó, se casó y ordenó su vida, y me llamó y me dijo, pastor, ora por mí porque me voy a presentar, y pues tú sabes que yo he venido a trabajar, a hacer las cosas bien, pero ora por mí. Oré por él, y la oración que le hice al Señor fue, Señor, él ha sido obediente, coloca favor y gracia sobre su vida. Cuando él va a presentarse, él me dice, pastor, entré con 40 personas y yo fui el único que salí, pastor. No encontraron un documento mío, lo buscaron por 8 horas y me dijeron, váyase y nosotros le volvemos a llamar luego. Y salió. Y yo le dije, ¿sabes cómo se llama eso? Favor de Dios. El favor de Dios acompaña a aquellos que obedecen al Señor. Y si tú quieres el favor de Dios sobre tu vida, tienes que dar el paso de obediencia, el paso de fe. Obedecer tiene que ver con seguir lo que el Señor te dice, desde las cosas más pequeñas hasta las cosas más grandes.
Y cuando te digo las cosas más pequeñas, pueden ser cosas como predicarle a alguien, como cuando diezmas en la iglesia, o como por ejemplo, cuando no tienes conversaciones, de repente hay una mujer que dice, no voy a tener conversaciones con este hombre porque es un hombre casado. Esos son actos de obediencia al Señor. Pero también tiene que ver con cosas más profundas, como cuando el Señor te habla y te dice, es hora de arreglar tu matrimonio. Esos son actos de obediencia. Pastor, llevo tiempo viviendo en concubinato, amo a esta persona, llevamos tanto tiempo juntos, pero no he dado el paso todavía de casarme. Eso es un acto de obediencia. O de pronto, ¿cuántos saben que hoy tenemos bautizos a las 2 de la tarde? Hoy es domingo de bautizos y estamos felices por eso. Pero de pronto Dios te dio una palabra y Dios en su palabra lo dice: vayan y hagan discípulos a las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si Dios te dio la palabra de que debes bautizarte y no lo habías hecho, eso es parte de la obediencia a Dios. Eso es parte de obedecer al Señor. Por cierto, quiero invitar a todo aquel que quiera acompañarnos en los bautizos a las 2 de la tarde. Pues están invitados, puede hablar con la persona que lo invitó, porque van a estar especiales. Así que los esperamos en esos bautizos. Pero es seguir al Señor, es dar el paso, es tener el corazón moldeable para dar el paso de hacer lo que el Señor te está pidiendo que tú hagas. Es por eso que el Señor dijo: por sus frutos los conocerán. Escucha esto: un discípulo se conoce por la marca de la obediencia. Un discípulo se conoce por esa marca. ¿Cómo sabes tú? Y me impacta mucho porque el Señor Jesús dijo lo siguiente. En el versículo 31, el Señor dijo esto. Juan capítulo 8, verso 31. Dice: si permanecieran en mi palabra, si vosotros permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Y me llama la atención porque entonces quiere decir que hay discípulos verdaderos y que hay discípulos que puede que no sean verdaderos. Porque el Señor pudo haber dicho: si ustedes permanecen en mi palabra, serán mis discípulos. Pero el Señor dijo: si ustedes permanecen, serán verdaderamente mis discípulos. Eso me da a entender que hay personas que puede que no sean verdaderamente discípulos del Señor. Quiero decirles que un discípulo del Señor tiene una marca. ¿Y es la marca de qué? De la obediencia. Ahora, quiero decirles también que la Biblia dice que por los frutos nosotros podemos conocer lo que hay en una persona. Los frutos son imposibles de esconder. El fruto es el resultado de lo que nosotros somos. El fruto es el resultado de lo que tú eres. El fruto es un resultado de lo que hay dentro de ti. Y eso que está dentro de ti, con el paso del tiempo, va a mostrar un fruto. Y el fruto no lo podemos ocultar, porque es lo que nosotros somos. Si tú siembras algo, aunque pase el tiempo y no hayas visto un fruto, en algún momento, se va a ver el fruto de eso que se sembró. Tú conoces eso. Ayer hablaba con alguien y me decía: pastor, hice un negocio con una persona y ese negocio me salió mal porque resulta que la persona era terrible. Pero pastor, yo cuando lo conocí no era así, él no se presentó de esa manera. Y yo le dije: claro, no se presentó de esa manera, pero el fruto apareció con el tiempo. Y yo quiero decirte que la marca de un discípulo es una obediencia sostenida con el tiempo. ¿Cómo sabes tú si alguien es discípulo de Jesús o no lo es? Porque el fruto de la obediencia siempre se verá en su vida. ¿Y cuántos tienen el fruto de la obediencia a Jesús hoy? Dale un aplauso al Señor. Y mira esto. Jesús cuando enseñaba a las personas a ser discípulos, me gusta mucho porque Jesús siempre enseñó con parábolas, Jesús enseñó con comparaciones también, Jesús enseñó con figuras
opuestas. O sea, Jesús siempre para enseñar algo, o muchas veces para enseñar algo, hacía comparaciones. Y ya lo vamos a ver, porque Jesús lo hacía para mostrarnos de una manera más clara lo que Él nos quería decir. Por ejemplo, el Señor nos dice: serán verdaderamente mis discípulos. Es porque hay discípulos verdaderos y discípulos que puede que no sean verdaderos, discípulos de juguete. Pero después el Señor en otra parte coloca un ejemplo. Él habla acerca del trigo y habla de la cizaña, haciendo una comparación. El Señor habla de los que construyeron su casa sobre la roca y los que construyeron su casa sobre la arena. Siempre había como comparaciones. ¿Por qué? Porque el ser humano muchas veces se entiende por comparaciones. Ejemplo, en una oportunidad fui a Colombia, y estando en Colombia, se me acerca una persona y me dice: uy, ¿no quieres jugo de lulo? Dice: lulo, ¿sí lo has escuchado? Lulo. Yo: lulo, ¿no será limón? No, lulo. Y yo, pero ¿a qué se parece? Le dije yo. ¿A qué se parece? No, pues es como limón con maracuyá, con parchita, le dije. Sí, con parchita. Okay. Entonces yo me hice una idea de lo que él me quería decir por la comparación. De repente a usted le dicen: mira, ¿y qué tan alto es? Bueno, mira, más o menos se parece, o más o menos es de alto como tal cosa. Nosotros comparamos. Cuando no conocemos algo, comparamos para poder entender, porque el ser humano aprende también por comparaciones. A lo que el Señor Jesús, como lo sabía, Él siempre hablaba de la luz y de las tinieblas, de los impíos y de los justos. Siempre comparaba. Ahora, dentro de esas comparaciones, el Señor dejó varias para que nosotros entendiéramos lo que significa ser discípulos. Y vamos con la primera. Vamos a ver algunas de las que están, sobre todo en el libro de Mateo. Y quiero que me acompañen en su Biblia, porque hoy vamos a salir de este lugar entendiendo lo que significa ser un discípulo. Y un discípulo tiene que marcar la marca de la obediencia. Vamos al libro de Mateo, capítulo 13, versículo 24. Y la Biblia dice así. Vamos con la primera enseñanza, esa primera figura opuesta que mostró el Señor Jesús. Dice así: le refirió una parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos dijeron, preste atención: ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo. Dejen crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo le diré a los segadores: recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero recojan el trigo en mi granero. Ok, primera comparación: el trigo y la cizaña. Y este texto, esta parábola, ¿qué nos enseña acerca del discipulado? Mire esto. La Biblia dice que el Señor sembró trigo y vino un enemigo y luego sembró cizaña. Yo no sé si usted está muy familiarizado con el tema de la siembra, pero el trigo y la cizaña son bastante parecidos, se parecen muchísimo. Y cuando están creciendo son muy similares. Es difícil reconocer la diferencia entre ambas. Entonces, cuando estaban creciendo, resulta que los segadores se dieron cuenta que había algunos crecimientos que eran de cizaña. Y ellos le dijeron al Señor: Señor, ¿qué hacemos? Cortamos la cizaña. Y preste atención a lo que dijo el Señor. El Señor dijo: no la cortes, porque puede que cuando corten la cizaña, de repente arranquen también trigo. Entonces vamos a esperar que llegue la cosecha, porque cuando llegue la cosecha vamos a ver quién es quién.
Vamos a ver cuál es cuál. ¿Y por qué, pastor? Porque resulta que el trigo o esa semilla de trigo da fruto. La cizaña no tiene fruto. Y resulta que el fruto hace que el trigo se incline por el peso. Él se inclina por el peso, pero la cizaña permanece erguida. Por eso el Señor dice: cuando llegue el tiempo de la cosecha, corten primero la cizaña. ¿Por qué iban a cortar primero la cizaña? Porque se veía ¿cómo? Se veía erguida. Entonces cuando pasaran la hoz, no iban a arrancar el trigo, porque el trigo estaba ¿cómo? Estaba inclinado. ¿Y en qué se parece eso a nosotros, pastor? Primero, el que es trigo siempre lleva fruto para el Señor. ¿Cuántos trigos hay en esta reunión? El que es trigo siempre lleva fruto para el Señor. Segunda cosa, el que es cizaña siempre permanece erguido. Siempre cree que tiene la razón. La marca es el orgullo. Piensa que lo que hace, no, lo que yo hago está bien, como yo lo hago está bien. No acepto corrección de ningún tipo, permanece erguido. Pero el que es trigo, ¿sabe lo que hace el trigo? El trigo se rinde y dice: Señor, ¿sabes qué? Yo me rindo. Yo me rindo. Yo no creo tener la razón en todo lo que hago. He cometido muchos errores y yo me rindo ante ti. Dejo el orgullo a un lado. No creo tener la razón. Te entrego mi razón a ti y yo me inclino delante de ti. Quiero decirle que ambos se parecen muchísimo. Y dentro de la iglesia usted va a ver personas que son trigo, pero usted también va a ver personas que pueden ser cizaña. Y parecen discípulos. Ambos parecen discípulos. La diferencia es que el que es discípulo da fruto y vive su vida rendida delante del Señor. Y una vida rendida es una vida que está dispuesta a obedecer al Señor en todas las cosas. Un discípulo es humilde. Un discípulo se inclina. Un discípulo deja que pase la hoz por encima de él. Yo prefiero mantenerme inclinado porque están cortando por allá por arriba. Yo quiero decirle que el Señor siempre quebrará el orgullo del ser humano. Pero al que es trigo, la Biblia dice que el Señor lo toma y lo coloca en su granero. Así que el Señor tiene un granero preparado para nosotros. Allí seremos colocados por el Señor. Mantenga su corazón humilde delante del Señor. Vamos a ver otra comparación que aparece en la Biblia. Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27. Mateo capítulo 7, del 24 al 27. Dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada ¿sobre qué? Sobre la roca. La Biblia dice que el que escucha y hace, y luego dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y vino la lluvia, los vientos, los ríos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Segunda comparación que hace el Señor: roca y arena. Los discípulos son como una roca. Cuando el Señor llamó a Pedro, a Simón, el Señor le cambia el nombre y le pone Pedro, y le dice: sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Porque los que son discípulos son como rocas, que aunque vienen las circunstancias, ellos permanecen en la iglesia. Que aunque vienen las pruebas, ellos permanecen en la iglesia. Permanecen en la fe. Permanecen sujetos a la palabra del Señor. Permanecen siguiendo las palabras del Señor. Porque son como una roca. Y yo quiero decirte que ese tipo de personas son esos discípulos que aunque vengan las pruebas de la vida, permanecen firmes frente a las circunstancias. Porque el Señor es la roca de aquellos que han decidido escuchar y obedecer. Hay otro tipo de personas que son como la arena. Son los que escuchan
y no hacen. Pero yo estoy hablando hoy con discípulos que son como rocas, que permanecen en el lugar donde Dios los ha plantado. Amén. Vamos a ver otra comparación rápidamente. Mateo capítulo 25, versículo 32. Mateo 25, 32. La Biblia dice así, 25, 31. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas, ¿qué dice allí? De los cabritos. O sea, aquí hay otra comparación. El Señor coloca a las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha: vengan benditos de mi Padre y hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste. Entonces los justos le respondieron diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? O sediento y te dimos de beber. ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? O desnudo y te cubrimos. ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto les digo que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. El Señor se va a presentar y va a colocar las ovejas a su derecha, las cabras a su izquierda, y a las ovejas le dirá: benditos de mi Padre, bienvenidos, les dirá. ¿Y sabe cuál era la diferencia? Que los que son ovejas, los que son discípulos del Señor, tienen misericordia. Tienen misericordia, porque Dios es un Dios de misericordia. El que es discípulo entiende lo que significa la palabra perdón. Y puede que tú vengas hoy por primera vez, pero quiero decirte que el que es discípulo tiene misericordia y perdona. El que es discípulo entiende lo que es la misericordia y extiende la mano al que lo está necesitando. El que es discípulo, cuando ve alguna necesidad en alguna familia, de repente físicamente no tienes cómo ayudarle, pero espiritualmente nunca podrás decir que no tuviste cómo ayudarlo, porque tienes la oportunidad de que aquel que está sufriente, que aquel que está doliente, poder decirle: puedo hacer una oración por ti, puedo hacer algo por ti, puedo orar por ti, puedo ayudarte en lo que estás viviendo, puedo ser útil para ti en este momento. Y ese tipo de personas son como discípulos y son como las ovejas que el Señor colocó hacia su derecha. ¿Sabes qué? Este es un redil de ovejas, donde aprendemos a tener misericordia de los que tienen algún tipo de necesidad. Amén. Por último, quiero mostrarte una más. Hay otras, pero tomaría mucho tiempo. Quiero ir cerrando y quiero mencionarte este último caso. Mateo capítulo 21, versículo 28. La Biblia dice así: pero ¿qué les parece que un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña? Y respondiendo él dijo: no quiero. ¿Qué dijo el hijo? Diga conmigo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: sí, Señor, yo voy. Y al final no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Y Jesús le dijo: de cierto les digo que los publicanos y las rameras van delante de ustedes en el reino de los cielos. Y quiero decirte que esta parábola que nos habla de 2 hijos nos muestra algo. Cuando el Señor nos habla, no siempre tendremos el ánimo de hacer lo que el Señor nos pide que debemos hacer. Porque el primer hijo dijo: papá, no quiero. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos que cuando ustedes le piden algo dicen: papá, ahorita no quiero? ¿Sí tienen hijos así? Y dice: papá, ahorita no quiero. Pero la Biblia dice que este hijo dijo: no quiero, y al final lo hizo. Al final lo hizo. Pero hubo otro que dijo:
Señor, a ver, ¿cuántos tienen este tipo de hijos? Papá, ya voy. Ya voy. Y ese ya voy se hace eterno, ¿verdad? Ya voy. Pero al final dice la Biblia que no fue. Y la Biblia hace una pregunta, o Jesús hace una pregunta, mejor dicho. ¿Quién de los dos, cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? ¿Cuál? El que, aunque al principio no quería, lo hizo porque fue lo que el Padre le pidió. Yo quiero decirles esto. Ambos hijos, yo creo que gozaban del amor del Padre. Ambos hijos tenían privilegios dentro de la casa. Ambos hijos eran amados por su padre. Pero uno de los hijos hizo la voluntad del Padre. Yo quiero decirles algo, iglesia. Dentro de la iglesia, muchas veces tú vas a orar para que Dios te provea un trabajo cuando no lo tienes. Y hay muchos de ustedes que han recibido trabajos cuando han orado por ellos. Muchos de ustedes han orado en algún momento por sanidad y han recibido la sanidad. Pero escucha lo que te voy a decir. Que hayas recibido una bendición de parte de Dios no quiere decir que Dios aprueba la manera de vivir. Porque Dios aprueba la manera de vivir de aquellos que son discípulos. Y tú te harás una pregunta hoy y dirás, pastor, yo no sé si soy discípulo o todavía soy creyente. Tranquilo, que la Biblia nos aclara también eso. Primera de Juan capítulo 2, versículo 3. Pastor, ¿cómo sé si soy discípulo de Jesús? ¿Cuántos quieren saberlo? ¿Usted quiere saberlo? Pues vamos a ver lo que dice la Biblia. Dice, y en esto sabemos que nosotros lo conocemos. Escuche bien, el Señor lo aclara. Y en esto sabemos que nosotros lo conocemos a Él. Si guardamos sus... Ahora viene la pregunta. ¿Usted conoce al Señor? La respuesta es esta. Si usted lo obedece, lo conoce. Si usted no lo obedece, no lo conoce. Así funciona. Siguiente versículo. Vamos a seguir aclarando esto. Y el que dice, yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Siguiente verso. Porque el que guarda su palabra, en este verdaderamente está el amor de Dios. O el amor de Dios se ha perfeccionado en él. Por esto sabemos que estamos en él. Siguiente verso. El que dice que permanece en él debe andar. ¿Usted recuerda el primer versículo que leímos cuando decía, si ustedes permanecen en mi palabra? Y la Biblia dice, el que dice que permanece en él tiene que vivir como él vivió, tiene que andar como él anduvo. Entonces quiero decirles lo siguiente, iglesia. La obediencia es la evidencia de que yo conozco a Jesús. La obediencia es la evidencia de que yo conozco a Jesús. Y quiero decirles algo, porque esto es lo que ocurre en la vida de un discípulo. El versículo 32 es maravilloso, porque hay una promesa para todo aquel que es discípulo. La Biblia dice, si ustedes permanecieran en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Y el versículo 32 dice, y entonces, después que se conviertan en discípulos, conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Libres? ¿Libres de qué, pastor? Libres del pecado, libres de la culpa, libres de los engaños, libres de la muerte, libres de la amargura, libres de la ansiedad. ¿Usted quiere vivir en libertad? Yo le pregunto. Hay una libertad que usted solamente puede encontrar en Cristo. Escuche, hace como 2 meses hablaba con una persona que tiene años en el Evangelio. Y esa persona me decía, pastor, yo todavía me siento culpable. Y ella me hablaba de cosas que habían pasado hace muchos años atrás.
y me decía, pastor, pero todavía me siento culpable por lo que pasó. Todavía me siento mal. Todavía siento que Dios no me perdona por eso que pasó. Yo quiero decirte que cuando tú permaneces, te conviertes en un discípulo y conoces la verdad, y la verdad te hace libre de la culpa, libre de la culpabilidad, libre de ese peso que muchas veces llevamos encima por cosas que pasaron hace años atrás, libres del pecado. Hay personas que todavía dicen, pastor, a veces quiero hacer lo bueno, pero no lo hago. Quiero cambiar, quiero hacer como el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, cuando dice, yo quiero hacer lo bueno, pero termino haciendo lo que no está bien. Y en el capítulo 8 él termina diciendo, gracias doy a Dios por Jesucristo, quien nos hizo libres por medio de la ley del Espíritu. Y yo quiero decirles algo, iglesia. Hoy es el día para que tú conozcas esa verdad y que la verdad te haga completamente libre. Dentro de las multitudes había un pequeño grupito llamado discípulos. Y quiero hacerte una pregunta. Dentro de los discípulos de Jesús, ¿alguna vez viste a alguno pidiéndole un milagro a Jesús? ¿Alguno de los discípulos tú lo ves pidiendo algún milagro? ¿Lo ves? ¿Alguno? El único caso que recuerdo es cuando estaba la barca moviéndose. Señor, sálvanos. Pero tú ves a algún discípulo pidiendo un milagro. Ojo, no quiero decir que un discípulo no pide milagros, pero ya te lo voy a explicar. Pero yo no veo a los 12 de Jesús solicitando milagros como hacían las multitudes. Las multitudes iban detrás del milagro. Los discípulos iban detrás de Jesús. Y escúchame, a los discípulos nunca les faltó un milagro. Nunca les faltó, porque ellos vivían de milagro en milagro. Mira esto. Un día Jesús se acerca a la casa de Pedro y ve que la suegra estaba enferma. ¿Pedro se lo pidió? Te pregunto algo. ¿Pedro le pidió que sanara a la suegra? No. ¿Y qué hizo Jesús? Sanó a la suegra. Algunos dicen que por eso luego Pedro lo negó, porque le sanó a la suegra. Eso era chiste, yo amo a mi suegra. Pero quiero decirles que Jesús entró a la casa de Pedro y sanó a la familia de Pedro. Y Pedro era discípulo, Pedro no se lo pidió. Pedro vio a Jesús transfigurarse. Pedro vio a la hija de Jairo resucitar. Pedro vio cosas que las multitudes no vieron, porque hay cosas que están apartadas para los que son discípulos. Jesús explicaba una parábola a las multitudes y les decía, el sembrador salió a sembrar. Luego agarraba a los discípulos y les decía, les voy a explicar lo que significa lo que les dije a ellos. O sea, ellos recibían algo que las multitudes no recibían. ¿Y sabes qué recibían ellos? Cercanía con Jesús. Quiero decirte que eso es más importante que la bendición que tú puedas tener. Yo quiero decirte algo. La obediencia te dará favor, la obediencia te dará gracia, la obediencia te llevará a que se te abran puertas en lugares donde a otros se les cierran, a ti se te abrirán. Me contaba una persona y me decía, pastor, llevé a mi familiar al hospital, no había camas, había demasiada gente, pero se me acercó una persona, me vio, yo no la conozco y me dijo, hay una cama para su familiar, tráigalo. Y pastor, yo no conozco a la persona, pero llevó a mi familiar a un lugar y eso estaba copado. Pero Dios me abrió la puerta. ¿Sabe cómo se llama eso? Gracia, favor de Dios, favor de Dios. Y favor de Dios viene cuando obedecemos al Señor. Favor de Dios. Y creo que el favor de Dios está sobre tu vida. Pero quiero decirte que hay algo más allá del favor de Dios. El favor de Dios todos lo necesitamos. Pero hay algo más profundo, hay algo más allá. Y quiero leértelo. Este es el último texto antes de orar. Quiero que vayas conmigo a Juan capítulo 14, versículo 21. La Biblia dice así:
el que tiene mis mandamientos, ese es el que me ama. ¿Cuántos le han dicho al Señor alguna vez, te amo, Señor? ¿Cuántos le han dicho a Dios, te amo? Yo también. Pero el Señor tiene un filtro donde Él dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Esa está tremenda, ¿verdad? Y el que me ama será amado por mi Padre. Me dejan ese versículo en pantalla. Y yo lo amaré. Y termine esa parte, por favor. Y me manifestaré a Él. Ya va. Vamos a entrar para verlo bien. Dice, el que me ama es aquel que guarda mis mandamientos. O sea, yo le digo a Dios que lo amo cuando lo obedezco. No tanto por lo que digo, sino por lo que hago. Si yo lo hago, si yo obedezco a Dios, yo le estoy diciendo a Jesús, sin palabras, en un lenguaje de no palabras, yo le digo, Señor, yo te amo porque te estoy obedeciendo. Ahora, cuando yo le obedezco a Dios y le digo que lo amo con mis acciones, la Biblia dice, será amado por mi Padre. O sea, si yo amo a Dios obedeciéndolo, la Biblia dice que entonces yo soy amado por Dios y soy amado por el Padre porque yo le obedezco y esa es mi manera de decirle que lo amo. O sea, yo lo amo y Él me ama a mí. Y dice, y yo le amaré, pero la última parte es increíble, aunque lo más grande es el amor de Dios, pero la última parte me parece sorprendente. Y me manifestaré a Él. Escuche esto. Y me manifestaré a Él. ¿Cuántos quieren que Dios se manifieste en su vida? Y me manifestaré a Él. Me manifestaré a Él. ¿Usted quiere que Dios se manifieste en su vida? ¿Quieres que Dios se manifieste en tu matrimonio? ¿Quieres que Dios se manifieste en tu salud? Yo no sé si usted lo ve muy claro, pero que Dios se manifieste en un hogar, que Dios se manifieste en una familia, que Dios se manifieste en una vida, lo es todo. Y posiblemente usted hoy está necesitando que Dios se manifieste en su vida. Usted viene hoy a escuchar la palabra y usted le está diciendo, Señor, manifiéstate en mi vida. Sea que usted esté pidiendo dirección, sea que usted esté orando por sanidad, sea que usted esté orando por liberación, sea que usted esté orando por algún área de su vida que yo no lo sé, pero sea lo que sea, la manera para que Dios se manifieste en nuestra vida es que nosotros primero demos pasos de obediencia. Eso es ser un discípulo. Y hoy yo veo aquí una iglesia que tiene una marca, y es la marca del discípulo. Denle un aplauso al Señor y póngase en pie.